Marcos capítulo 2, verso 18, y vamos a estar estudiando del 18 al 22. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 2, verso 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, oramos por tu palabra, la cual es viva y eficaz. Habla a nuestras vidas, oh Dios. Habla a tu iglesia. Permítenos escucharte, entender con oídos espirituales. Mi Dios, que podamos ver a Cristo como lo que es, nuestro bendito y glorioso Salvador, nuestro Rey de Reyes, en el cual hay plenitud de gozo. Así es de que oro, Señor, por tu iglesia, y oramos también por aquellos que han de escuchar por primera vez, aquellos que están sin Cristo, aquellos que están sin gozo, aquellos que están viviendo solo por vivir, pero fuera de tu voluntad. Hazles ver, Señor, tu inmensa gracia y bondad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Algo que fue muy obvio, hermanos, al entrar al capítulo 2 de Marcos y contrastándolo con el primer capítulo, es que en este capítulo 2 es visible inmediatamente la oposición contra Cristo. El primer capítulo es llamado, o podemos verlo, porque es la realidad, el capítulo de la gloria, de la gloriosa introducción del Hijo de Dios, el Dios encarnado, teniendo autoridad sobre todas las cosas. Y en este segundo, la notoriedad es la oposición contra su persona y su ministerio. Así es de que ahí está, hermanos, inmediatamente es muy visible. Capítulo 1, glorioso. Vemos a Jesús en sus inicios de ministerio, glorioso, poniendo una autoridad y poniendo su autoridad sobre todas las cosas sujetándose a Él. Pero ya inmediatamente comenzamos el capítulo 2 y vamos viendo esa oposición y sobre todo de los falsos maestros. Y tengan en mente, hermanos, que irá de continuo. Irá de aumento en aumento esta oposición contra Jesús. Así que en este pasaje que tenemos en esta tarde vemos cómo hay una acusación contra Jesús de que sus discípulos no ayunan, como si lo hacían los discípulos de Juan el Bautista y también los fariseos. Ahora bien, hermanos, antes de comenzar con la exposición, debo decirles que aunque el tema en cuestión es el tema sobre el ayuno, también estaremos aprendiendo sobre esto. El propósito será entender la diferencia entre la religión legalista y el evangelio. ¿Ok? Y esto es lo que hacemos, hermanos, domingo a domingo. Nos concentramos en la palabra de Dios porque ella tiene el poder de cambiar nuestras vidas, tu vida, la mía. El evangelio es el poder de Dios para transformar corazones. Y es mi oración que podamos ver la diferencia precisamente entre la religión legalista y el evangelio. Así es de que ese es el tema en sí. La religión legalista contra el evangelio.
Vamos a ver en nuestro primer punto de este pasaje una pregunta acusativa en contra de Jesús. Y esa está en el verso 18. Y los discípulos de Juan, observen, y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista, y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahí está, amados, esa pregunta, pero a la vez es acusativa. Aquí están acusando a Jesús porque sus discípulos no ayunan, cuando los discípulos de Juan el Bautista sí ayunan, y también los fariseos. Hermanos, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstinencia de comida. Eso es, llanamente, así, sencillo. ¿Qué es ayunar? Abstenerse de comida. El ayuno era una práctica regular, ciertamente, entre los discípulos de Juan y los fariseos también, aunque tanto fariseos y los discípulos de Juan, por supuesto, ustedes saben, hermanos, pertenecían a dos grupos distintos. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, enviado por Dios para preparar el camino para cuando Jesús apareciese. Juan el Bautista también tenía discípulos. Los discípulos el discipulado no comenzó con Jesús. Era parte de la costumbre, hermanos, aún en la cultura, por ejemplo, griega, nosotros ya vemos esas prácticas. Líderes, maestros teniendo discípulos. Así que Juan tenía discípulos, Juan los enseñaba. Y sus discípulos ayunaban. Y de igual manera los fariseos, que era un grupo contraparte. Los fariseos eran los líderes religiosos de Israel, quienes eran extremadamente legalistas. De eso sabían. Ustedes recuerden, habían impuesto y autoimpuesto normas al pueblo, normas, leyes, reglamentos que no estaban estipulados en la palabra de Dios, sino que eran simplemente leyes y ordenanzas que los maestros legalistas religiosos de la época se inventaron y las pusieron en ordenanza sobre el pueblo. En cuestión del ayuno, ellos lo habían hecho una regla. Para los líderes de aquella religión era obligatorio. Todas las personas de Israel debían ayunar. Eso era una regla. El ayuno en la ley de Dios decía que debía realizarse una vez al año. El pueblo de Dios debía ayunar una vez al año. Eso usted lo puede ver en Levítico capítulo 18. Ahí decía que este se debía realizar en el día de la expiación, o también conocido como el día del Yom Kippur, que es prácticamente la fiesta más importante del judaísmo. Este era el día en que el sacerdote sacrificaba un cordero, tomaba la sangre en un recipiente y entraba con esa sangre al templo, en el lugar santísimo. Y ahí precisamente derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Ahí el sacerdote clamaba a Dios en oración por todos los pecados del pueblo, y mientras eso hacía el sacerdote, el pueblo se encontraba a la misma vez ayunando. Era el único día del año. El ayuno aquí sí era obligatorio para todo el pueblo judío, pero vuelvo e insisto, hermanos, solamente en ese día del año, una vez al año. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Los fariseos incluyeron más ayunos, más días de ayunos. Por ejemplo, ellos le aumentaron de solamente ser un solo ayuno al año, ellos proclamaron obligatoriamente 2 ayunos por semana. Lunes y jueves, para ser más específico. Por tanto, ellos, al someterse a esos ayunos autoimpuestos, traía como consecuencia pues que se gloriaban sobre muchos otros que ellos se daban cuenta que no ayunaban al pie de la letra. Esto se convirtió en el símbolo de la religión judía, y todos aquellos que no se sometían a esa norma, ellos los consideraban como pecadores, como irreligiosos y poco espirituales. Acompáñenme al pasaje que recientemente hemos leído en Lucas capítulo 18, para que ustedes recuerden
Lucas capítulo 18. Dice Lucas en el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, ahí está el desprecio entre unos y otros, dijo también esta parábola, Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y observe, verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y ya sabe el resto. Pero ahí está, hermanos. Los fariseos, como costumbre, ayunando 2 veces por semana. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Se están viendo o contrastando con los pecadores. ¿Por qué? Porque ellos no ayunaban 2 veces por semana. Así que habiendo leído esto, hermanos, ustedes recuerden que lo último que vimos nosotros acá el domingo pasado fue como Jesús invita a llamar a Leví, a Mateo, quien está cobrando los impuestos, los tributos. Y Leví, en respuesta como agradecimiento, se preparó un gran banquete en su casa e invitó a muchos amigos que tenían a su alrededor o que estaban a su alrededor. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Fresco. Pero cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, hermanos, en la casa de Mateo, imagínense ahí, en ese banquete, comiendo de todo lo que se arrimó ahí a la mesa, bebiendo. Era un lunes o bien jueves de ayuno. Los fariseos tenían la costumbre de andar con el rostro triste. Siempre que ayunaban, ellos andaban por las calles, usted sabe, con la cara, no lo puedo hacer, hermanos, pero usted sabe, usted alguna vez ha ayunado. ¿Qué tienes? Porque no es tu cara la misma que conozco. Estoy ayunando. Bueno, ellos tenían la cara triste, la cara caída, hombros encogidos, hombros abajo, para que precisamente se notara que estaban ayunando. De pronto, pues están mirando cómo Jesús está muy tranquilo y lo miran con mucho gozo, muy tranquilo a la mesa de hombres, rodeado de Mateo y todos sus amigos tranquilos ahí, llenos de alegría, llenos de júbilo. Pues ellos no lo entendían. Por su parte, ellos tristes, boca abajo, hombros encogidos. Y el contraste viendo a Jesús con ese júbilo y con esa alegría es algo que no les cabía en la mente. Tampoco lo entendían, dice el texto, los discípulos de Juan el Bautista, ya que ellos también ayunaban. Y dice el texto que ambos, fariseos y discípulos de Juan, se juntaron para que ambos ayunaban. Porque ambos ayunaban. Alguien dijo, hermanos, que muy posiblemente estos discípulos de Juan el Bautista se vieron incitados o intrigados, aventados por la incitación o presión muy seguramente de los fariseos, que fueron ahí como con el chismecito. Oye, ya se dieron cuenta, y pues como que los mandan por delante, dijeran por ahí, los envían como carnada. Y dicen, sobre todo los teólogos, los estudiosos, están muchos muy de acuerdo en que creen que quienes fueron aquí a preguntarle a los discípulos de Jesús eran los discípulos de Juan. Y una pregunta que surge aquí es: ¿por qué ayunaban los discípulos de Juan? ¿Es acaso que ellos también eran fariseos? ¿Por qué ayunaban? No, hermanos, en ninguna manera ellos no eran fariseos, como ya dije, son dos grupos diferentes. Ellos sabían precisamente que Jesucristo, el que estaba sentado con los publicanos, con los pecadores, bebiendo y comiendo tranquilamente, era el Hijo de Dios encarnado. Los discípulos de Juan sabían, porque su maestro Juan el Bautista les había enseñado, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él era el cumplimiento de la promesa.
Dice que ellos no tenían la menor duda. Lo más seguro es que los discípulos de Juan se encontraban ayunando como símbolo de duelo, puesto que Juan el Bautista ya estaba preso, muy seguramente acá. Otros de los motivos pues era lamentación también por el pecado o penitencia. En esta ocasión los discípulos de Juan Bautista están acá ayunando, vuelvo y repito, porque muy seguramente su maestro se encuentra en prisión. Ustedes recuerdan que Juan fue llevado a prisión precisamente por decirle a este hombre que estaba teniendo relaciones ilícitas y posteriormente lo llevó a prisión. Así es de que muy seguramente estos discípulos están ayunando por ello. Entonces, los discípulos de Juan, al ver a Jesús, a quien saben es al ver a Jesús sabiendo que es primo de Juan y es su amigo, precursor de Jesús, profeta de Dios, que está comiendo y bebiendo acá tranquilamente, pues ellos también se cuestionan. Queremos entender por qué los discípulos de Jesús no ayunan y nosotros sí estamos ayunando. ¿Por qué mejor los discípulos de Jesús, en lugar de estar en esta mesa tranquilos, comiendo y disfrutando, por qué los discípulos de Jesús no se encuentran ahorita precisamente ayunando? ¿Qué no deberían estar ayunando y orando para que Dios saque a Juan el Bautista de la cárcel? Es más, no entiendo eso. Jesús, siendo el Hijo de Dios que nos dijo nuestro Maestro, debería Él estar llamando, organizando, liderándonos a todos para un ayuno general. Nuestro Maestro está en prisión. Esas eran las posibles razones por las cuales aquí en nuestro texto aparecen entonces estas preguntas o esta pregunta directa. ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Esta era la pregunta acusativa, hermanos. Pero también tenemos que tener en mente que esta pregunta iba con doble filo. Querían saber por qué ellos no ayunaban y ellos sí, pero una pregunta para acusarlo de que no estaba dentro del propósito, que Jesús estaba haciendo algo indebido. No es que querían aprenderlo, sobre todo los fariseos, no era que querían aprender sobre el ayuno, por qué no se ayunaba. Simplemente ellos no entendían por qué no estaban sometiéndose a las leyes que ya estaban previamente establecidas de ayunar sí o sí 2 días a la semana. Habiendo entendido esto, podemos pasar a nuestro segundo punto para ver qué es lo que responde Jesús. Y eso está en el verso 19 y 20. Jesús les dijo, esta es la respuesta: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Hermanos, algo que me llama a mí mucho la atención es la sabiduría de Jesús para responder. Le hacen una pregunta y Jesús ¿cómo responde? Con otra pregunta. Era un maestro, Él es el maestro, Dios, para usar parábolas y metáforas. Y estas son parábolas, lo que estamos leyendo acá. La manera de cómo responde Jesús es con 3 parábolas, y eso es lo que tenemos nosotros en el resto del pasaje, 3 parábolas. Y vamos a tratar de verlas de una por una, hermanos. La primer parábola que Jesús hace alusión es a las bodas. Esa es la primer parábola, respondiéndoles conforme a una boda. Las bodas en aquella época no eran como las bodas de hoy día en nuestra cultura. Las bodas en nuestra cultura es de un día. A veces son de 3, 4 horas. Unas son en el día y otras son en la noche, pero en el mismo día. Así es en nuestra cultura. En la cultura judía, hermanos, eso no era así. En la cultura judía una boda podía durar
hasta 3 días y dicen, según se sabe, que podía durar en veces hasta semanas. La fiesta. ¿Por qué? Era así. Los banquetes que se aventaban, si Mateo, hermanos, para recibir a Jesús y agradecimiento, dice Lucas que hizo un gran banquete. Había comida para muchos ahí. Una boda, hermanos, olvídense. Era un comidón, era fiesta plena, varios días, mucha comida, mucha bebida. Todo eso se compartía con los invitados. Todo era felicidad y alegría. Imagínense, si en una boda de un día la algarabía, el gozo que hay, y inmediatamente uno está preguntando, ¿y qué van a hacer para la boda? No, pues una birria, una comida rica que se acostumbra. Y allá también, hermanos, diferentes tipos de comidas. Era un júbilo y una alegría. Entonces, lo que hace Jesús para responderles es que les dice: a ver, muchachos, imagínense, va a haber una boda. Va a haber una boda. El novio y la novia van a celebrar por todo lo alto y se van a unir en santo matrimonio. Bueno, pues, en sano juicio, ¿quién de los invitados, sabiendo que va a haber semejante comida, se va a poner a ayunar? Eso es lo que Jesús les está preguntando. Razonen. ¿Quién en sano juicio, sabiendo que va a haber un comidón, va a haber alegría, va a haber gozo, en ese preciso día, quién se va a poner a ayunar? Díganme, contesten, ¿quién lo haría en su sano juicio? No tiene ningún sentido ayunar en una boda. No tiene sentido que la novia tampoco ayune, ni el novio. No tiene sentido que nadie esté ayunando acá. No hay sentido. Ni los invitados tampoco que estén ayunando en plena fiesta. Ahora bien, hermanos, la pregunta es: ¿qué es lo que quiere Jesús enseñar con esta primer parábola? Lo que Jesús quiere enseñar es que es lo mismo, en este caso con él. En el ejemplo que sucede en la boda, es lo mismo que está sucediendo con él. Jesús estaba en este mundo como el novio. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Yo soy el novio. Acá estoy como promesa de Dios, el Mesías prometido por Dios a través de los profetas. Dios había dicho que Él habitaría en medio de su pueblo y ese día ha llegado. Acá estoy como el novio. Así es de que Él está comparando su presencia misma con el casamiento mismo. Y como nosotros, hermanos, no como israelitas, pues ignoramos todo esto. Tenemos que pensar el significado que Jesús les está dando, lo que Él les está dando a entender. Él era el novio y se estaba presentando delante de su pueblo. Él era el novio. La novia eran todos los que estaban alrededor de él, los invitados. Él era el novio o el esposo. Y en las escrituras, hermanos, nosotros vemos precisamente ese lenguaje muy de común. Dios es el novio y la iglesia, el pueblo en ese entonces, el pueblo de Israel era la novia. Incluso nosotros vemos en el Antiguo Testamento lenguajes que cuando el pueblo de Israel se iba detrás de otros dioses, Dios los llamaba como si se prostituían o como adulterio. ¿Por qué? Porque Dios siendo el novio o el esposo y el pueblo siendo la novia o la esposa. Así es de que acá está esta figura. Ellos están entendiendo perfectamente lo que Jesús les está diciendo aquí. Jesús les está diciendo: hoy no es el día para estar con tristeza. No hay motivo para estar con tristeza. No es motivo para andar con las caras largas como están acostumbrados a hacer. Hoy es motivo de alegría y gran gozo. ¿Por qué? Porque el esposo ha llegado. El esposo está aquí. El rey llegó. El poderoso Hijo de Dios llegó y está en medio de ustedes. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Aquí el problema con ustedes, fariseos, es que ustedes no están entendiendo quién soy yo. Los que están a mi alrededor, todos estos que están a la mesa, ellos sí están entendiendo quién soy yo y por eso están alegres, por eso están con gozo. Lo último que está en sus mentes es estar ayunando.
Ustedes, fariseos, han perdido de vista que en mi presencia hay plenitud de gozo. Hay libertad y hay perdón. Y ellos se están dando cuenta de eso. Y eso nadie se los podrá quitar. Y ustedes no entienden precisamente esto porque tienen endurecido el corazón. Hoy es día de gozo y alegría. No es día para estar ayunando. Hermanos, fíjense también acá algo muy importante. Jesús en ninguna manera está diciendo que el ayuno está prohibido. Jesús no está diciendo que no se debe ayunar. Porque observen lo que dice a continuación, ahí mismo en el verso 20. Dice el verso 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. ¿Y entonces qué? En aquellos días ayunarán. Las palabras que vemos acá, les será quitado, hace referencia precisamente a lo que le va a suceder a Jesús posteriormente. Está hablando de les será arrebatado. Les será arrebatado violentamente. Jesús les está diciendo, ya adelantándoles, yo voy a ir a la cruz. Voy a morir en la cruz. Voy a ser traspasado en mis extremidades. Por tanto, los discípulos de Jesús en esos días van a estar afligidos. Cuando estén afligidos por lo que le va a pasar a su Maestro, a su Salvador, Jesucristo, ellos entonces sí tendrán tiempo precisamente para ayunar. Ahí estarán ayunando, haciendo símbolo de duelo durante 3 días. Jesús era consciente. Él sabía que él iba a ser entregado por su propio pueblo. Él sabía que lo iban a crucificar. Hermanos, Jesús sabía precisamente que a eso había venido al mundo, a salvar a pecadores culpables como nosotros. Él no lo ignoraba, pero él sabía que toda persona que pusiese su fe y confianza en él sería salvo, sería perdonado de todos sus pecados. Todo el historial en contra que tiene un pecador sería absuelto, sería borrado por la sangre que él vertiría precisamente en la cruz del Calvario. Él lo sabía. Él vino voluntariamente y él voluntariamente fue a la cruz. Por eso dice, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Esta es la primera vez desde que comenzamos que Jesús habla abiertamente de lo que le va a suceder. Ese es el inicio prácticamente. Y es primera vez que Jesús está hablando acá de lo que le va a acontecer a manos de su mismo pueblo. Entonces el punto es que Jesús, hermanos, no está condenando el ayuno acá. Lo que está condenando es el ayuno en el momento errado, en el momento fuera de lugar. Y también está condenando la actitud errada, que es muy fuera del lugar de los fariseos. La actitud de los fariseos es la que muy común sucede hoy día en el corazón del ser humano. Vean, estos discípulos de Jesús están con júbilo, están con gozo y están con alegría. Y por el otro lado está el grupo de fariseos que andan con las caras largas, ayunando, y ven a estos que están alegres. Hermanos, el corazón endurecido, el corazón amargado, el corazón que está duro por el pecado, jamás se podrá alegrar en alguien que está feliz. Estos fariseos los ven risa y risa, comiendo, disfrutando. Y el amargado es, ¿qué traen estos? Vamos a echarles a perder su fiesta. ¿Por qué no están ayunando? Esa es la actitud de un fariseo. Esa es la actitud de un legalista. Y esa es la conducta precisamente que Jesús está reprochando. Momento errado y actitud errada. Hay una boda, hay una fiesta. Hace no mucho, un par de meses, no recuerdo exactamente, hermanos, no sé si serán 4 meses. Por ahí fuimos a una fiesta invitados, mi familia y yo, y subimos una fiesta y
Y pues vamos viendo la comida y también a la par de una barbacoa estilo Sinaloa, algo así, pues había unas ensaladas en una mesa. Pero ensaladas, la verdad estaban bonitas, se veían bonitas. Y dije yo, habiendo barbacoa, ¿quién va a agarrar ensalada? Dije yo. Rarísimo quien agarre ensalada. Se me hizo mucha ensalada, digo yo. Y entonces, resulta que nos informan que esa ensalada es exclusiva para un grupo que va a venir que están ayunando. Oh, no, entonces no me toca de eso. Y llegan los que están ayunando. Y precisamente, hermanos, con las caras largas. Entonces, y hermanos, no nos hagamos. O sea, hay una fiesta, hay una boda, hay barbacoa. Y usted tiene su plato de ensalada. Y ahí nomás está mirando. Ah, pero tiene que hacerse el fuerte. Está ayunando. Y como vamos a ver, lo peor de todo es que por los motivos errados. Porque eso es muy importante, aprender sobre el ayuno, pero de la forma correcta y en el momento correcto. Jesús, después que murió en la cruz, resucitó al tercer día, hermanos, ascendió al Padre y envió su presencia, envió la tercera persona de la Trinidad a nuestro corazón. Y nosotros podemos experimentar la diferencia de estar en Jesús y estar ligado o atado a preceptos, y más cuando son preceptos humanos, que esto era el caso de los fariseos. Recuerden que dije en la introducción, el único ayuno que debía hacer el pueblo era uno al año, pero ellos estaban atados a 2 ayunos semanales porque se lo inventaron ellos mismos. Hay un gozo en nuestros corazones por el Espíritu Santo, hermanos. Jesús está por su Santo Espíritu en medio nuestro, mas el tiempo de su segunda venida está por suceder. Hermanos, ahora sí es tiempo precisamente de ayunar, porque quiero dejar claro esto. Sí creemos en el ayuno, creemos que el cristiano debe ayunar, pero es tiempo de buscar también hoy día el rostro de Dios. Eso es una gran verdad por medio del ayuno y de la oración. Y debo ser claro en esto. No estoy diciendo que el ayuno no debe ser parte de la vida de un creyente. Porque Jesús, vuelvo, insisto, no está diciendo que el ayuno no es válido. Habrá días cuando deberán ayunar. Así es de que nosotros de igual manera debemos buscar el rostro de Dios en oración y en ayuno. Mas en el tiempo, hermanos, preciso, con sabiduría, teniendo entendimiento de por qué hacemos las cosas y cómo debemos hacerla. Así es de que esa es la primera parábola. Nadie ayuna en un tiempo de boda, ni debe ayunar en tiempo de boda. Segunda parábola, perdón, antes de ir a este punto, porque terminé diciendo, nadie debe ayunar en tiempo de boda, estoy haciendo referencia a lo que dice Jesús, No estoy diciendo que en una boda literal no deba ayunar, pero aquí tenga sabiduría. ¿Para qué va a ir ayunando una boda? También aplica. Segunda parábola está haciendo uso de las telas y eso está en el verso 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Hermanos, y hermanas, sobre todo las que tienen conocimiento de sastrería, ustedes saben que si usted tiene un pantalón viejo y usted le pone un parche de tela nueva, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? La tela nueva va a jalar o va a romper la vieja. Es lo que comúnmente sucede. Así que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el problema será mayor. El remiendo nuevo debe ser usado en vestido nuevo. ¿Qué es lo que Jesús quería enseñarnos aquí? Bueno, hermanos, que Él era lo nuevo, Él era la novedad, Él estaba trayendo acá lo nuevo, Él era lo que Dios había prometido. Él iba a ser el medio de salvación para los pecadores, para toda la humanidad. Ya no por guardar la ley o el antiguo
pacto. El vestido viejo era en referencia a la tradición del judaísmo y sus reglas y el legalismo también propio. El evangelio, por tanto, era lo nuevo. Recuerden que la centralidad del evangelio es en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que Jesús está anunciando acá. Yo soy lo nuevo. Yo soy la novedad. Lo viejo ya pasó. Ya nadie es salvo por guardar la ley. Así que el legalismo es incompatible con el evangelio, hermanos. Y ese es uno de los puntos que les decía de introducción. Entender. El legalismo es contrario al evangelio. Personas que tratan de ganarse el favor de Dios por medio de reglas, eso es legalismo. Y el legalismo va en contra del evangelio. No entender el mensaje del evangelio y mezclar obras para salvación trae como consecuencia un caos sobre la vida de las personas. Hay personas que dicen, sí, Jesucristo, pero no, tengo que andar acá en la ley para que Dios mire y vea que, mira, yo ando en rectitud y entonces sí, Dios me cuente estos puntos a mi favor para mi salvación. No, hermanos, nadie será salvo por guardar las obras de la ley. Solamente será salvo aquel que pone su confianza en Jesucristo, en Él. Y digo que mezclar el evangelio y las obras de la ley trae un caos, porque precisamente no hay gozo, no hay paz en la vida de esa persona. La persona no sabe cuántas obras tiene que hacer para ganarse el favor de Dios. El que está observando la ley y guardándola para ganarse el favor de Dios no sabe con cuántos mandamientos tiene que cumplir para andar bien con Dios. Si es cuestión de su salvación, no sabe cuántos o en cuál va a perder su salvación. Hay un ejemplo en las mismas escrituras, en Gálatas, que es el más conocido. Ahí vemos un problema precisamente de eso, de mezclar las obras de la ley y el evangelio. Los hombres de aquella iglesia, hermanos, deseaban reconciliar el judaísmo con el cristianismo, pero a la vez querían y deseaban ser circuncidados, aparte de ser bautizados. Trataban de mantener, por ejemplo, viva la ley ceremonial y de ordenanzas y colocarla junto o a la par del evangelio de Jesucristo. En realidad, ellos querían poner precisamente vino nuevo en odres viejos, y al hacerlo se equivocaron grandemente. Si ustedes me acompañan en Gálatas a leer rápido, hermanos, Gálatas capítulo 5 dice lo siguiente, adelante de Corintios, Gálatas capítulo 5, del verso 1 al 6 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 5, verso 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo ¿qué? Libres. Y no estéis otra vez ¿qué? Sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el contrario, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí está Pablo precisamente diciendo, el legalismo es contrario al evangelio. El legalismo es tratar de hacer obras para ganarte el favor de Dios. Estos cristianos de Galacia, de Gálatas, habían creído en el evangelio, habían puesto su fe y confianza en Jesucristo, pero querían seguir guardando la ley como parte de las obras para salvación. Y hombres
que habían creído en el Evangelio, se estaban circuncidando conforme a la ley. Y Pablo les está diciendo, Cristo ya los hizo libres de vivir sujetos, en palabras de él, los ha libertado del yugo de la esclavitud. Y ustedes están queriendo volver allá, han caído de la gracia. No es que han perdido su salvación, sino que han caído de la gracia porque están confiando en las obras más que en la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Lo viejo, hermanos, tenía que ver con reglas externas. Lo viejo tenía que ver con lo que ellos hacían para ganarse el favor de Dios. Mas lo nuevo es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. ¿Por qué el cristianismo es diferente a todas las demás religiones? Porque todas las religiones, diga o póngame la religión que conozca o desconozca, y todas tienen el distintivo el cual es lo que tú debes hacer para ganarte el favor de Dios. Tú quieres ser salvo, recibir el cielo, la vida eterna. Ellos dicen, tienes que hacer obras. ¿Y cuál es la diferencia con el cristianismo? El cristianismo, el mensaje del evangelio es, tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos el favor de Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer? Nada. Cristo ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo por ti. Lo que tú debes de hacer en respuesta a que Dios ya hizo todo por ti es que tú debes de arrepentirte de tus pecados, creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Eso es el evangelio. Y en eso descansa precisamente nuestra esperanza, hermanos. Nosotros no descansamos en lo que hacemos. Nosotros descansamos en la obra perfecta de nuestro Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros. El cristianismo se basa en una relación de hombres y mujeres con Jesús por medio de la fe, lo cual el gozo en el corazón es precisamente el distintivo del creyente. Y este gozo, nada ni nadie lo puede quitar. Nada ni nadie lo puede quitar. No hay nada. Porque ahora está por medio del Espíritu Santo. Este gozo es producto del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Por el contrario, lo viejo estaba basado en reglas, en normas, las cuales ellos mismos se habían inventado. Y en lugar de dar gozo, hermanos, vivir así, ¿saben qué trae? ¿Cuál es el resultado? Amargura. Amargura. Y no solamente amargura, sino también dureza de corazón. La tercera parábola es la del vino nuevo, y eso está en el verso 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Un odre era un saco que se hacía con cuero de animales. Era un cuero que se trabajaba ciertamente. Y se hacía con el propósito mayormente de guardar jugo de uva. Con el tiempo se iba fermentando ahí y el cuero también se iba estirando. Pero una vez usados, hermanos, los odres perdían su elasticidad. Por tanto, si lo querías volver a usar, entiéndase, el odre viejo, el odre que ya se usó, cuando echaban nuevo vino en cuando lo vertían, inmediatamente se rompía. Y si esto pasaba, ellos perdían no solamente el odre, sino también el vino que vertían dentro. Vino nuevo debía colocarse sobre el odre nuevo. Esa era la ley y ellos lo entendían perfectamente para que estos pudieran trabajar adecuadamente. El punto de Jesús, hermanos, es el mismo. Jesús es el vino nuevo. Jesús es el vino nuevo que vino a traer satisfacción al corazón, alegría al corazón. En Jesús hay plenitud de gozo, plenitud de alegría y hay plena comunión con Dios. Es a través de Jesús. Los fariseos legalistas religiosos eran un odre viejo. Eso es lo que les está diciendo. ¿Por qué creen ustedes que el judaísmo o los judíos no creen en Jesús también?
porque desechan, el evangelio desecha aquello en lo cual tienen fundada su esperanza. Los fariseos legalistas religiosos eran un odre viejo, el cual no podía hacer nada, absolutamente nada por los hombres. Eran un odre viejo, en él no cabían los verdaderos en el reino de Dios, o las verdades en el reino de Dios. Hermanos, es por tal razón que los discípulos de Jesús no estaban ayunando. ¿Por qué? Ya tiene usted la respuesta. ¿Por qué no estaban ayunando? Esa era la respuesta. Esa era la pregunta, perdón. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿La respuesta cuál es? Porque ya estamos en lo nuevo. Ya estamos en lo nuevo. Ellos habían creído en el evangelio, habían creído en Jesucristo, se habían arrepentido de sus pecados y habían abrazado por la fe a Jesucristo, al Dios encarnado, el cual tenían enfrente de él, y estaban comiendo con él vino nuevo en odres nuevos. Jesús estaba anunciando: no más legalismo, no más reglas externas. Ahora la ley de Dios ha sido escrita en sus corazones. En sus corazones. Y por tanto, por eso ellos están alegres. Y por tanto ustedes están alegres, iglesia. Por eso hay alegría en su corazón. Porque su fe, su confianza, su esperanza no está basado en reglas externas, sino que está basado en la pura gracia de nuestro Dios a través de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Por eso hay gozo, hay libertad. Ahí está nuestra esperanza en Él. En Él. Y es la misma esperanza que tú puedes recibir, tú que estás en Cristo. Hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza para ti, hay esperanza para el pecador. ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de Marcos? ¿Cuál es el propósito de esto? En primer lugar, que entendamos, hermanos, que el cristianismo no es la continuidad del judaísmo. La intención de Jesús no era que se hicieran judíos de religión y después se hiciesen cristianos. No me quiero adelantar a las aplicaciones, pero dicho esto, es precisamente lo que abunda hoy día. Personas que creen en el evangelio, les explican el evangelio, pero inmediatamente los llevan al judaísmo. El cristianismo no es continuación del judaísmo. La intención de Jesús no era que se hicieran judíos de religión y después creyeran en Jesús. No. Lo que Jesús estaba trayendo era algo nuevo. Antes los judíos creían que iban a ser salvos por ser descendientes de Abraham, como hasta el día de hoy. Ellos creen que van a ser salvos por ser descendientes de Abraham y por guardar la ley. Y Jesús les dice: no, ustedes no van a ser salvos así. Lo nuevo es: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que quiere dejar claro Marcos, hermanos. El cristianismo no es judaísmo. El cristianismo no es judaísmo. Otro punto que Marcos quiere dejar claro es que las normas externas fueron sustituidas por el reconocimiento y una relación viva con nuestro Señor Jesucristo. Una relación viva, verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Las leyes externas quedan a un lado. Ahora se trata de tener una relación intrínseca con nuestro Señor Jesucristo. Segunda cosa que Marcos quiere dejar claro es que el camino para la salvación y comunión con Dios no se logra por medio de la obediencia a reglas o normas. Vuelvo e insisto, el camino de la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Tercer lugar, la naturaleza del reino de Dios es la alegría y el regocijo. Y esta es una característica de un cristiano. La alegría y el gozo a pesar de las circunstancias. Hermanos, y esto es algo que debe caracterizar a un verdadero cristiano, que a pesar de las circunstancias, aun cuando son adversas, nosotros
podemos vivir con alegría, con regocijo y con gozo en nuestro corazón, porque nuestro gozo y nuestra alegría no está basado en lo externo, sino en lo interno que está en el corazón, que es producto de que el Espíritu Santo mora en nuestro interior. Él es el que nos sustenta en los momentos difíciles. Él puede sostenernos en medio de la adversidad, en medio de la preocupación, en medio de los tropiezos. Hermanos, no hay peor testimonio para el mundo que un cristiano amargado. Que un cristiano que todo el tiempo está viviendo en penura, en amargura, en resentimiento, victimizándose por todo. Hermanos, en Jesucristo hay alegría y gozo. En Jesucristo hay alegría y gozo. Y esto no solamente debemos entenderlo de manera intelectual. Esto es algo que los creyentes experimentamos. La pregunta es, ¿tú estás experimentando esa alegría y ese gozo en Cristo? Porque déjame decirte que el gozo se perderá cuando tú pongas tu fe, tu mirada en las circunstancias. El gozo y la alegría volverá a tu corazón cuando tú pongas tu fe y tu confianza en aquel que te ha llamado a su luz. Cuando tú veas, recuerdes las promesas de Dios para tu vida. Amén. Así es de que el gozo y la alegría debe permanecer en la vida del creyente, debido precisamente a esas verdades, que hemos sido perdonados, regenerados, aceptados, adoptados por nuestro Padre que vive en los cielos. Esa es la idea de Marcos. Terminemos, hermanos, con unas breves aplicaciones. Primero, es imposible que nosotros podamos congeniar la religión legalista con el Evangelio. Es imposible. Recuerden, hermanos, que el legalismo se define como la aplicación de leyes y de reglamentos humanos como base de justificación o santificación. Hoy día yo entiendo que a las personas que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios se les llama legalismo. No, eso no es legalismo. Una persona que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios es una persona que desea vivir en santificación y entiende precisamente que ha sido llamado a vivir en santificación. Ser santo como yo soy santo, dice el Señor. Eso no es ser legalista. El legalismo tiene que ver con confiar en las reglas externas, vivir por medio de leyes y ordenanzas para ganarse el favor de Dios. Eso es legalismo. Hay iglesias que hoy día precisamente se manejan de manera legalista, o sea, por reglas humanas. ¿De dónde ustedes creen que sale la idea de, quiere venir, usted mujer quiere venir a esta iglesia? Tiene que cortarse el pelo de esta manera. Usted lo trae muy cortito. No, todas las mujeres tienen que tener una medida aquí. O no sé acá. Pero son reglas puestas ¿por quién? Por los hombres. Por Dios no. Mujeres, aquí a la iglesia no se puede entrar sin vestido. Y el vestido tiene que estar del tobillo una cuarta abajo. ¿De dónde salen todas esas reglas? De la Biblia, ¿no? Estoy poniendo las más comunes. Pero hay muchísimas reglas en la iglesia cristiana que según deben cumplirlas, si no son pecadores, rebeldes. Hermanos, ciertamente en cuestión de la vestimenta, hice este comentario, ciertamente nosotros entendemos, la Biblia nos incita sobre todo a las mujeres y a los hombres, vestirse, ¿cómo? Con prudencia.
con prudencia. Eso es verdad. Prudencia, hombres y mujeres. Pero ya de ir a reglas, eso ya son reglas externas. Decir cuántas cuartas, dedos, pulgadas, no, hermanos. La prudencia aplica al vestirme bien, que no debo dejar ver mi cuerpo, hablando de mujeres, mi cuerpo que solamente puede ver mi esposo. Debo cubrir partes de mi cuerpo que solamente mi esposo puede ver, por supuesto. Un hombre también debe vestirse prudentemente. Esto aplica también, por supuesto. Si nos ponemos pantalones demasiado apretados, ya estamos imprudentemente vistiéndonos. Así es de que el hecho de que hay instrucciones en la Biblia claras, a las cuales sí debemos ajustarnos, no nos da el derecho a nosotros de aumentarle reglas, como era el caso de los fariseos. Que el ayuno era obligatorio una vez al año, pero ellos dijeron, no, van a ser 2 a la semana. Así hay iglesias hoy día, legalistas. No, en la iglesia no debe haber batería. ¿Dónde dice eso, hermano? No, son pecadores, mira, tienen instrumentos que son del mundo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Pues no lo dice, pero yo lo digo. Y ahí están todos bajando los instrumentos. El uso que les damos. ¿De qué sirve no tener instrumentos y cantar lo que uno quiere? Nada bíblico fuera de las escrituras. Son reglas humanas. Aquí no tiene shofar. Entonces, ¿cómo espantan los demonios aquí en esta iglesia? Oh, el shofar saca a los demonios. ¿Dónde dice eso? Pues no sé. Hermanos, ustedes no tienen danza aquí. Está re aburrido esto. Así han dicho, hermanos. Yo lo he escuchado. Una iglesia sin danza es aburrido, dicen. Pero, a ver, ¿de dónde? Igual, se inventan sus argumentos. Podría ponerle más ejemplos, hermanos. Pero igual, no comas puerco. Vamos a estudiar Gálatas un día con el favor del Señor. Guarda el sábado. Aquí está la Biblia. El cristianismo no es judaísmo. Por naturaleza, hermanos, la gente tiende a sentirse más a gusto con la ley que con la gracia. El mensaje, como ya dije, hermanos, el mensaje del Evangelio es claro. Hasta un niño lo entiende. Por eso dijo Jesús, venid a mí los niños. Nadie les impida venir. El Evangelio es lo que Dios ha hecho por nosotros. La buena noticia, lo que Dios ha hecho por ti, por mí. Pero el hombre dice, es todo. No, yo quiero hacer algo. No, algo tengo que hacer yo. Esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. El Evangelio tiene que ver con lo que Dios hizo en Jesucristo. Vuelvo, insisto, hermanos, no revolvamos o no mezclemos la gimnasia con la magnesia. Hay reglas, hermanos, en las escrituras. ¿Sí? Hay reglas en las escrituras, hay normas, hay mandamientos. No estamos hablando acá de vivir como uno quiera. Estamos hablando de que vivimos bajo la gracia y por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Pero no nos ganamos nuestra salvación en base a ordenanzas o méritos propios. Por tanto, toda enseñanza y normas que se establecen deben ser examinadas a la luz de la palabra de Dios. Amén. Pero el espíritu del legalismo, recuerden siempre esto, el espíritu del legalismo se expone en las palabras siguientes del apóstol Pablo. Romanos 10:2 dice lo siguiente:
Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así es lo que dice Pablo, eso es lo que dice la Escritura. Así es que, hermanos, una aplicación más. Dios nos dejó ejercicios espirituales para nuestro crecimiento. Y eso es una verdad. Tenemos disciplinas espirituales para que tú y yo podamos crecer día a día. ¿Cuáles son esas? La lectura de la palabra de Dios, la oración, los estudios bíblicos acá que tenemos. Pero hay una disciplina espiritual también que entra acá. Y la disciplina espiritual que ha dejado para nuestro propio crecimiento es la del ayuno. Ayunar es bueno. Debemos ayunar. Eso es una verdad. Así es de que Jesús no está en contra del ayuno y de la oración, pero ellos lo estaban haciendo por legalismo. ¿Ok? Así que el ayuno, hermanos, es un medio de gracia. Amén. Si alguien se pregunta, entonces, ¿qué? ¿Ayunamos o no ayunamos? Sí, claro, pero bajo estos principios. La pregunta es, cuando usted va a ayunar, ¿por qué va a ayunar? El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios, hermanos. No es para estar con la carita y decir, ve Dios, mira, me estoy sacrificando. Tú sabes cómo me encanta la comida a mí. Señor, tú tienes que responder mi oración. Me estoy sacrificando. No, hermanos, el ayuno no funciona así. El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios. El ayuno es para romper con las limitantes de este mundo, para concentrarnos de una manera justa y piadosa, buscar en un tiempo específico a nuestro Dios, precisamente por medio de la adoración, oración y ayuno. El ayuno debe ser, por tanto, con motivos espirituales también, no con motivos egoístas. Si hago esto, obtendré esto otro. No, hermanos, eso no es así. No. El dejar de comer no nos hará más espirituales, ni tampoco inclinaremos el corazón de Dios. Así es de que si esta es tu forma de pensar, pues hermano, o quien sea, tiene una visión distorsionada del ayuno. No ayunamos para ablandar el corazón de Dios. Lo hacemos porque en ciertas circunstancias es apropiado, vuelvo e insisto, que echemos a un lado toda distracción para dedicarnos de una manera especial en buscar el rostro de nuestro Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Vamos a adorar a nuestro Dios.